Cuando Alice fue a una entrevista de trabajo en una empresa conocida, se enfrentó a un claro sesgo. El entrevistador la humilló abiertamente. No creía en sus habilidades, pero nadie sabía quién era ella realmente. Lo que sucedió al final puso todo patas arriba. ¿Quieres saber cómo terminó? Suscríbete para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Era una mañana brillante y fresca cuando Alice Parker llegó al imponente edificio de cristal de Calder & Pfizer, una de las firmas financieras más prestigiosas de la ciudad. Mientras estaba afuera admirando la grandiosidad de la estructura frente a ella, no pudo evitar sentir una ligera punzada de nerviosismo. No era el tipo de ansiedad que provenía de la duda en sus habilidades. No, Alice estaba más que calificada para este puesto. Tenía años de experiencia en finanzas, habiendo navegado por los rincones más difíciles de la industria y demostrando constantemente su valía. Lo que la preocupaba era algo mucho más insidioso, algo que había encontrado demasiadas veces en su carrera. Prejuicio. Alice había lidiado con su parte justa de escepticismo, no por sus calificaciones o logros, sino por el color de su piel. 34 Ella era una mujer negra que había atravesado muchas barreras solo para encontrar otras nuevas esperando en la puerta de al lado y hoy parada frente a esta imponente estructura se preguntó cuántas paredes más tendría que derribar. El vestíbulo de Calder & Pfizer era tan grandioso como uno esperaría de una empresa así, pisos de mármol que parecían extenderse por millas, paredes de vidrio prístino y muebles modernos elegantes que hablaban de riqueza y exclusividad. Alice se enderezó la chaqueta. Respiró hondo y caminó con confianza hacia el mostrador de recepción. Estaba aquí para una entrevista, pero no era una entrevista común. Lo que no sabían era que Alice no era solo una candidata, era su futura socia, alguien que ya había sido examinada y elegida para liderar una. Cuando Alice fue a una entrevista de trabajo en una empresa conocida, se enfrentó a un claro sesgo. El entrevistador la humilló abiertamente. No creía en sus habilidades, pero nadie sabía quién era ella realmente. Lo que sucedió al final puso todo patas arriba. ¿Quieres saber cómo terminó? Suscríbete para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Era una mañana brillante y fresca cuando Alice Parker llegó al imponente edificio de cristal de Calder & Pfizer, una de las firmas financieras más prestigiosas de la ciudad. Mientras estaba afuera admirando la grandiosidad de la estructura frente a ella, no pudo evitar sentir una ligera punzada de nerviosismo. No era el tipo de ansiedad que provenía de la duda en sus habilidades. No, Alice estaba más que calificada para este puesto. Tenía años de experiencia en finanzas, habiendo navegado por los rincones más difíciles de la industria y demostrando constantemente su valía. Lo que la preocupaba era algo mucho más insidioso, algo que había encontrado demasiadas veces en su carrera. Prejuicio. Alice había lidiado con su parte justa de escepticismo, no por sus calificaciones o logros, sino por el color de su piel. 34 Ella era una mujer negra que había atravesado muchas barreras solo para encontrar otras nuevas esperando en la puerta de al lado y hoy parada frente a esta imponente estructura se preguntó cuántas paredes más tendría que derribar. El vestíbulo de Calder & Pfizer era tan grandioso como uno esperaría de una empresa así, pisos de mármol que parecían extenderse por millas, paredes de vidrio prístino y muebles modernos elegantes que hablaban de riqueza y exclusividad. Alice se enderezó la chaqueta. Respiró hondo y caminó con confianza hacia el mostrador de recepción. Estaba aquí para una entrevista, pero no era una entrevista común. Lo que no sabían era que Alice no era solo una candidata, era su futura socia, alguien que ya había sido examinada y elegida para liderar una. Cuando Alice fue a una entrevista de trabajo en una empresa conocida, se enfrentó a un claro sesgo. El entrevistador la humilló abiertamente. No creía en sus habilidades, pero nadie sabía quién era ella realmente. Lo que sucedió al final puso todo patas arriba. ¿Quieres saber cómo terminó? Suscríbete para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Era una mañana brillante y fresca cuando Alice Parker llegó al imponente edificio de cristal de Calder & Pfizer, una de las firmas financieras más prestigiosas de la ciudad. Mientras estaba afuera admirando la grandiosidad de la estructura frente a ella, no pudo evitar sentir una ligera punzada de nerviosismo.
no era el tipo de ansiedad que provenía de la duda en sus habilidades. No, Alice estaba más que calificada para este puesto. Tenía años de experiencia en finanzas, habiendo navegado por los rincones más difíciles de la industria y demostrando constantemente su valía. Lo que la preocupaba era algo mucho más insidioso, algo que había encontrado demasiadas veces en su carrera. Prejuicio. Alice había lidiado con su parte justa de escepticismo, no por sus calificaciones o logros, sino por el color de su piel. 34 Ella era una mujer negra que había atravesado muchas barreras solo para encontrar otras nuevas esperando en la puerta de al lado y hoy parada frente a esta imponente estructura se preguntó cuántas paredes más tendría que derribar. El vestíbulo de Calder and Fraser era tan grandioso como uno esperaría de una empresa así, pisos de mármol que parecían extenderse por millas, paredes de vidrio prístino y muebles modernos elegantes que hablaban de riqueza y exclusividad. Alice se enderezó la chaqueta. Respiró hondo y caminó con confianza hacia el mostrador de recepción. Estaba aquí para una entrevista, pero no era una entrevista común. Lo que no sabían era que Alice no era solo una candidata, era su futura socia, alguien que ya había sido examinada y elegida para liderar una. Preguntar. ¿Alguna vez trabajó con clientes de este nivel antes? Ser y Fraser manejan algunas de las cuentas más exclusivas del mundo. Nuestros clientes tienen expectativas muy altas. No estoy seguro de ver nada en sus antecedentes que sugiera que está preparado para ese tipo de presión. Alice sintió un destello de frustración pero mantuvo su rostro sereno. Había estado preparada para este tipo de preguntas, desafíos a su competencia, a su derecho a estar sentada en esa silla. Era una táctica que había enfrentado muchas veces, a menudo de personas que no podían ver más allá del color de su piel. Le aseguro que respondió con calma. He trabajado con clientes de alto perfil a lo largo de mi carrera. De hecho, he manejado cuentas que superaron las expectativas de manera constante, incluso con plazos ajustados y estructuras financieras complejas. Soy más que capaz de manejar las responsabilidades que vienen con este rol. Howard inclinó la cabeza ligeramente. Su expresión era de leve escepticismo. Estoy seguro de que crees eso, dijo, su tono condescendiente, pero Calder y Fraser no es solo otra firma, estamos en un nivel diferente. Nuestros clientes esperan más que solo competencia, esperan a alguien que entienda su mundo, alguien que encaje. La implicación en sus palabras fue clara, no creía que ella pudiera encajar en este mundo, no por sus habilidades sino por algo más, algo tácito, pero dolorosamente obvio. Alice encontró su mirada negándose a dar marcha atrás. Entiendo las expectativas de tus clientes, dijo su voz firme. He trabajado en entornos de alta presión y he tenido éxito. No solo cumplo con las expectativas, las sembré. Howard la miró fijamente por un largo momento, sus dedos todavía golpeando la mesa. El silencio en la habitación era pesado, cargado de una tensión tácita. Alice podía sentir el peso de su juicio, la forma en que la estaba midiendo, no solo por sus palabras sino por algo más profundo, algo más insidioso. Finalmente habló. Continuemos, dijo, su tono despectivo. Claramente no estaba convencid. Con pregunta tras pregunta, cada una diseñada para socavar su confianza, para hacerla dudar de sus propias habilidades, le preguntó sobre su experiencia con modelos financieros específicos, sobre su estilo de liderazgo, sobre su capacidad para manejar clientes que, como él dijo, requieren un cierto nivel de sofisticación. Su tono se mantuvo condescendiente en todo momento, como si no creyera que ella pudiera estar a la altura de las circunstancias, pero Alice no vaciló, respondió a cada pregunta con precisión, aprovechando sus años de experiencia y conocimientos. No iba a dejar que la socavara sin importar cuánto lo intentara. Cuando la entrevista se acercaba a su fin, la tensión en la sala era palpable. Howard finalmente cerró la carpeta y la miró con una leve sonrisa condescendiente. Bueno, señorita Parker, dijo, creo que eso es todo por ahora, estaremos en contacto. Alice se puso de pie y extendió su mano una vez más. Gracias por su tiempo, dijo. Mantuvo su tono educado, aunque podía sentir la frustración burbujeando debajo de la superficie. Howard le estrechó la mano brevemente. Su agarre fue débil antes de darse la vuelta. Alice salió de la sala de conferencias, sus pasos firmes y deliberados mientras regresaba por los relucientes pasillos de Calder y Fraser. El peso de la entrevista todavía pesaba sobre ella. Sabía que no sería fácil, pero ni siquiera ella esperaba la flagrante condescendencia que acababa de enfrentar, pero lo que Howard no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que este no era el final de la historia. Alice salió de la sala de conferencias.
La nitidez de sus pasos resonó en el largo corredor de cristal. Mantuvo su rostro sereno, su postura fuerte, pero por dentro el aguijón de la entrevista la carcomía. La condescendencia de Stephen Howard era palpable y sus palabras continuaron resonando en su mente como un eco malo. Sabía que al entrar en esta habitación se enfrentaría a ciertos desafíos, pero nada podría haberla preparado para lo profunda. Con pregunta tras pregunta, cada una diseñada para socavar su confianza para hacerla dudar de sus propias habilidades, le preguntó sobre su experiencia con modelos financieros específicos, sobre su estilo de liderazgo, sobre su capacidad para manejar clientes que, como él dijo, requieren un cierto nivel de sofisticación. Su tono se mantuvo condescendiente en todo momento, como si no creyera que ella pudiera estar a la altura de las circunstancias, pero Alice no vaciló, respondió a cada pregunta. Con precisión, aprovechando sus años de experiencia y conocimientos, no iba a dejar que la socavara sin importar cuánto lo intentara. Cuando la entrevista se acercaba a su fin, la tensión en la sala era palpable. Howard finalmente cerró la carpeta y la miró con una leve sonrisa condescendiente. Bueno, señorita Parker, dijo, creo que eso es todo por ahora, estaremos en contacto. Alice se puso de pie y extendió su mano una vez más. Gracias por su tiempo, dijo. Mantuvo su tono educado, aunque podía sentir la frustración burbujeando debajo de la superficie. Howard le estrechó la mano brevemente. Su agarre fue débil antes de darse la vuelta. Alice salió de la sala de conferencias, sus pasos firmes y deliberados mientras regresaba por los relucientes pasillos de Calder y Pfizer. El peso de la entrevista todavía pesaba sobre ella. Sabía que no sería fácil, pero ni siquiera ella esperaba la flagrante condescendencia que acababa de enfrentar, pero lo que Howard no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que este no era el final de la historia. Alice salió de la sala de conferencias. La nitidez de sus pasos resonó en el largo corredor de cristal. Mantuvo su rostro sereno, su postura fuerte, pero por dentro el aguijón de la entrevista la carcomía. La condescendencia de Stephen Howard era palpable y sus palabras continuaron resonando en su mente como un eco malo. Sabía que al entrar en esta habitación se enfrentaría a ciertos desafíos, pero nada podría haberla preparado para lo profunda. En su bolso. Entró en el ascensor y lo sacó. Un mensaje de su asistente, Sara. ¿Cómo fue? Todo en orden. Alice tomó un respiro antes de responder. Ella sabía que Sara la había estado apoyando, había creído en ella tanto como cualquiera, excepto Sara. Joven y optimista, aún no entendía del todo las complejidades que Alice enfrentaba en habitaciones como esta, ser una mujer negra en finanzas, entrar en una habitación donde eres la única que se parece a ti. No se trataba solo de estar calificada, se trataba de luchar contra las percepciones que se habían construido mucho antes de que llegaras. Todo salió como se esperaba. Alice respondió, te lo explicaré cuando regrese. Las puertas del ascensor se abrieron y salió al concurrido vestíbulo. Sus tacones hicieron clic en el suelo de mármol mientras se dirigía hacia las puertas giratorias. El aire fresco de la mañana la golpeó cuando salió, ofreciendo un breve momento de alivio de la atmósfera opresiva del edificio, pero el peso de la entrevista. Se demoró, no podía quitarse de encima la voz de Howard, la forma en que la había mirado con esa certeza petulante como si ya hubiera decidido que ella no era apta sin importar lo que dijera o hiciera. Él no solo había dudado de sus habilidades, había dudado de su completo derecho a estar allí. Los recuerdos de la entrevista, las preguntas y su comportamiento se repetían una y otra vez en su mente mientras se subía a su auto y encendía el motor. El viaje de regreso a su oficina se sintió más largo de lo habitual, cada semáforo y señal de tráfico ofreciéndole más tiempo para reflexionar sobre la conversación. Cuanto más conducía, más pensaba en el enfoque de Howard. Su condescendencia había estado mezclada con cierta moderación. Él sabía cómo jugar el juego, manteniéndose justo a tiempo de decir algo abiertamente ofensivo, pero tampoco ocultando el sesgo implícito en sus palabras. Recordó el momento en que, después de haber delineado con confianza su experiencia manejando clientes de alto perfil, ha hecho bien en su arena. Las palabras habían sido elegidas con cuidado, era el equivalente verbal de dibujar una línea en la arena. Howard había establecido levantando un límite entre ella y el mundo que él consideraba suyo, lo que implicaba que lo que fuera que ella había logrado, había sido en un escenario más pequeño y menos importante a sus ojos.
Su experiencia no se comparaba con el mundo real de Calder y Pfizer, un mundo que él claramente creía que estaba reservado para personas como él. Alice había mantenido su rostro neutral incluso cuando su sangre hervía a fuego lento debajo de la superficie, había pasado demasiados años perfeccionando el arte de mantener la compostura bajo presión, especialmente frente a una condescendencia tan descarada, pero eso no significaba que las palabras no hubieran herido profundamente. Howard tampoco se había detenido allí, había continuado preguntando sobre su trato personal con clientes sofisticados, enfatizando la palabra como si ella no entendiera lo que significaba. El mensaje subyacente había sido claro: las personas como ella no eran capaces de tratar con clientes de alto nivel de élite, el tipo que la llamaba y Pfizer se enorgullecía de servir. Alice había respondido con frialdad, describiendo su amplia experiencia con cuentas multimillonarias, detallando los proyectos exitosos que había liderado, pero podía decir que nada de eso le importaba a Howard. Su mente ya estaba tomada antes de que ella cruzara la puerta hacia él. Ella era solo otra candidata para despedir a otra mujer que no encajaba en el molde de lo que un ejecutivo de Calder y Fisher debería parecer. La entrevista había alcanzado su tensión máxima cuando Howard había cuestionado rotundamente su capacidad para encajar en la cultura de la empresa. Él había sonreído mientras lo preguntaba, inclinándose ligeramente como si la desafiara a desafiar la declaración. Alice había sabido que este era su intento de socavarla para hacerla dudar de si pertenecía a una. Había querido decirle que no era ella la que no pertenecía, era gente como él, gente que se aferraba a creencias prejuiciosas obsoletas que no merecían estar en posiciones de poder, pero en cambio se había mordido la lengua. Le había explicado con calma su comprensión de la cultura corporativa, su experiencia liderando equipos y adaptándose a diferentes entornos no le había dado la reacción que quería, y había visto el destello de frustración en sus ojos cuando no mordió el anzuelo. Ahora sentada en su auto en un semáforo en rojo, los dedos de Alice se apretaron en el volante. El sol de la mañana brillaba a través del parabrisas y Alice entrecerró los ojos y siguió reproduciendo la sonrisa condescendiente en el rostro de Howard. Cuando terminó la entrevista con un "pero nos pondremos en contacto", Alice sabía lo que eso significaba. Lo había escuchado antes en el mundo corporativo. Nos pondremos en contacto era un código para no contener la respiración, pero hoy no era como esas otras entrevistas. Howard no tenía idea de quién era ella realmente o qué tipo de poder ejercía, y eso haría que los próximos días fueran aún más satisfactorios. Cuando entró en el estacionamiento debajo de su propio edificio de oficinas, los pensamientos de Alice cambiaron. Esto ya no se trataba solo de la entrevista. La actitud de Howard, su desdén, era un microcosmos de los problemas más amplios dentro de la industria, problemas con los que había estado luchando durante toda su carrera. Calder and Pfizer no era solo otra empresa, era un símbolo de todo estaba mal con la vieja guardia de las finanzas, un mundo donde los privilegios y el poder eran acaparados por aquellos que se parecían a Howard, mientras que todos los demás, especialmente las mujeres negras como ella, tenían que luchar con uñas y dientes solo para poner un pie en la puerta. Pero lo que Howard no se dio cuenta fue que Alice ya no estaba aquí para llamar a la puerta, estaba aquí para ser dueña del edificio. Cuando salió de su auto y marcha, había pasado por los movimientos con Howard, permitiéndole cavar su propia tumba con cada comentario condescendiente, cada mirada despectiva. Ahora era el momento de planificar su próximo movimiento en su oficina. Sara estaba esperando con sus ojos abiertos llenos de preguntas. Alice sonrió levemente mientras se sentaba detrás de su escritorio. Así que Sara preguntó con entusiasmo cómo fue realmente. Alice se reclinó en su silla, sus dedos se juntaron pensativamente. Fue exactamente como se esperaba, dijo con un tono tranquilo y mesurado. Sara frunció el ceño claramente confundida. ¿Pero, eso significa que fue malo? Alice negó con la cabeza lentamente. Su mirada se centró en algo mucho más allá de las paredes de su oficina. Significa que el señor Howard me mostró exactamente lo que necesitaba ver. Sara parpadeó, todavía insegura de qué hacer con la situación. ¿Y qué es eso? Alice sonrió con una sonrisa aguda y cómplice que tenía el peso de alguien que había visto la verdad detrás de la máscara. Que estaba a punto de aprender una lección muy importante cuando Sara abrió la boca para hacer otra pregunta. El teléfono de Alice vibró. Era una llamada que había estado esperando. Miró la pantalla y la sonrisa en su rostro se profundizó. Disculpe, Sara, dijo poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Creo que es hora de que nos preparemos para la conversación real. Mientras respondía la llamada,
La mirada de Alice recorrió el horizonte de la ciudad. La dinámica de poder estaba a punto de cambiar y el siguiente capítulo de esta historia era suyo para escribir. Alice estaba de pie junto a la ventana con el teléfono presionado contra su oído mientras escuchaba la voz familiar del otro lado. Era uno de los socios principales de la firma, alguien que había admirado su trabajo desde lejos durante mucho tiempo y que había sido fundamental en la decisión de incorporarla a bordo como la nueva socia de Calder y Pfizer, pero la voz hoy era diferente, tranquila pero carga. Necesitamos para avanzar, el resto de los socios están ansiosos por ver lo que puedes aportar. Firme, lo único que falta es el anuncio formal. Alice sintió para sí misma, todavía mirando el imponente horizonte. La verdad había estado allí todo el tiempo, oculta bajo capas de formalidad y condescendencia. Lo que Howard no sabía y lo que ninguno de los empleados de Seri Pfizer se había dado cuenta era que la firma ya había decidido su próximo socio principal y ese socio era Alice Parker. Déjame adivinar, Alice respondió, su voz medida pero firme. Quieren que pase por otra ronda de reuniones para demostrar que pertenezco aquí. Hubo una breve pausa en el otro extremo seguida de una risa suave. Algo así, pero no te preocupes, es todo una formalidad. Ya están a bordo, solo queremos darte la oportunidad de conocer al equipo de manera más informal. La mandíbula de Alice se apretó. Había pasado años demostrando su valía navegando en un mundo que cuestionaba sus capacidades a cada paso. Ahora, incluso después de haber sido elegida para unirse a la firma, querían que jugara este juego una última vez para hacer los movimientos para que su presencia pudiera justificarse ante personas como Stephen Howard. Estaré allí, dijo su voz tranquila pero decidida, y dejaremos en claro por qué pertenezco. Como la llamada terminó, Alice se volvió hacia su escritorio donde Sarah se quedó quieta esperando una explicación. El peso de lo que estaba a punto de suceder flotaba en el aire, denso y palpable. Alice se sentó. Sus dedos trazaron el borde de su escritorio, su mente ya se estaba preparando para lo que vendría al día siguiente. Alice regresó a Calder y Pfizer, pero esta vez las apuestas eran más altas. Las formalidades estaban hechas, pero la verdadera prueba estaba por delante. Se reuniría con los socios principales de la firma, la vieja guardia, quienes habían convertido a Calder y Pfizer en la powerhouse. Hoy era Howard, y su rostro engreído sin duda estaría observando, esperando a que ella vacilara mientras. Sintió un tipo diferente de la tensión crecía dentro de ella. Ya no era solo otra candidata, era el futuro de esta empresa y hoy era su oportunidad de asegurarse de que todos lo supieran. La sala de conferencias estaba llena de una docena de personas, en su mayoría hombres con solo unas pocas mujeres dispersas entre ellos. La energía en la sala era inconfundible, una sutil jerarquía tácita de poder que se había construido durante décadas. Howard se sentó en el otro extremo de la mesa, sus ojos ya estaban fijos en Alice cuando entró en la sala. Su expresión no había cambiado desde su entrevista, esa misma sonrisa condescendiente todavía descansaba en sus labios. La reunión comenzó con las cortesías habituales, se hicieron presentaciones y la charla informal fluyó por la sala. Alice jugó su parte estrechando manos e intercambiando gentilezas profesionales, pero todo el tiempo podía sentir la mirada de Howard detenida en ella. Sabía que estaba esperando que ella cometiera un desliz para mostrar alguna señal de que no pertenecía aquí, pero Alice no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Finalmente, el socio principal se aclaró la garganta y llamó la atención de la sala. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer a Alice informalmente en los últimos días, dijo con voz tranquila y autoritaria. Creo que es hora de que la escuchemos directamente sobre su visión para la empresa. La sala quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia Alice. Este era el momento que había estado esperando. Se levantó de su silla, cada movimiento era deliberado, su mirada firme mientras miraba alrededor de la sala. Las expectativas de ellos flotaban en el aire, pero Alice estaba lista. Había estado lista para esto durante toda su carrera. Cuando Alice comenzó a hablar, describió sus ideas para modernizar Calder y Pfizer. Podía sentir que la tensión en la sala cambiaba. Su visión era audaz y revolucionaria. Habló sobre la importancia de diversificar la base de clientes de la I&P. Mercados desatendidos, pero más que eso, enfatizó la necesidad de que la propia empresa evolucionara para romper con las viejas formas de pensar que habían dominado la industria durante demasiado tiempo. No mencionó a Howard por su nombre,
pero todos en la sala sabían exactamente a qué se refería. Las estructuras de poder tradicionales, la exclusividad, los sesgos sutiles y a veces no tan sutiles que habían impedido que personas como ella ascendieran a posiciones de poder durante tanto tiempo. Todo estaba a punto de cambiar mientras continuaba. Alice notó los cambios sutiles en el lenguaje corporal. La mesa. Algunos de los socios se inclinaron intrigados por sus ideas, otros se sentaron con los brazos cruzados claramente escépticos de los cambios que estaba proponiendo, y luego estaba Howard, cuya sonrisa había desaparecido reemplazada por una expresión fría y calculadora. Cuando Alice terminó, la sala estuvo en silencio por un momento. Luego el socio principal habló. Gracias, Alice, dijo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que tu visión es exactamente lo que necesitamos para avanzar, pero antes de que alguien más pudiera responder, Howard se aclaró la garganta. No estoy tan seguro, dijo, su voz suave pero mezclada con condescendencia. Estas ideas son ambiciosas, pero no estoy convencido de que sean realistas para una firma como Calder y Fischer. Nuestros clientes esperan un cierto nivel de continuidad. El aire en la sala parecía espesarse mientras las palabras de Howard flotaban en el aire. La estaba desafiando no solo en sus ideas sino en su derecho a estar en esta sala. Su tono era mesurado y profesional, pero el mensaje subyacente era claro. No creía que ella perteneciera aquí, no creía que tuviera lo necesario para liderar esta firma hacia el futuro. Alice encontró su mirada, su expresión inquebrantable. La continuidad es importante, por supuesto, dijo con calma, pero también lo es crecimiento. Si no nos adaptamos al panorama cambiante, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Nuestros clientes esperan excelencia, sí, pero también esperan innovación. No podemos permitirnos aferrarnos al pasado si queremos seguir siendo competitivos. Los ojos de Howard se entrecerraron, pero Alice no se echó atrás. Sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer, la estaba poniendo a prueba, presionándola para ver si se derrumbaría bajo la presión, pero Alice había estado aquí antes, se había enfrentado a cosas mucho peores que Stephen Howard y no estaba dispuesta a dejar que la intimidara. Ahora entiendo sus preocupaciones, señor Howard. Alice continuó con su voz firme, pero creo que podemos equilibrar la tradición con el progreso. No se trata de abandonar lo que funcionó en el pasado, se trata de construir sobre ello para crear algo aún mejor. La sala quedó en silencio otra vez y por un momento Alice se preguntó si alguien la respaldaría, pero entonces uno de los habló. Creo que Alice tiene razón, dijo, que tenemos que mirar hacia el futuro, no solo mantener el status quo. Sus ideas son audaces, sí, pero eso es exactamente lo que necesitamos si queremos estar por delante de la competencia. Uno por uno otros comenzaron a sumarse apoyando la visión de Alice. Incluso aquellos que habían parecido escépticos al principio estaban empezando a cambiar la actitud. La sonrisa de Howard se había desvanecido hacía tiempo y ahora estaba sentado en piedra y silencio, su expresión ilegible. Mientras la reunión llegaba a su fin, el socio principal se volvió hacia Alice con un gesto de aprobación. Gracias por tus ideas, Alice, dijo. Creo que está claro que tienes una visión fuerte para el futuro de esta firma. Discutiremos los próximos pasos contigo en los próximos días. La reunión se levantó y los socios comenzaron a salir de la sala murmurando. Entre ellos Howard se quedó atrás con los ojos todavía fijos en Alice mientras ella reunía sus cosas. Alice, dijo, su voz baja y mesurada. Ella se giró para mirarlo, su expresión neutral. Sí, señor Howard. Por un momento él no dijo nada, sus ojos buscando algo en su rostro, quizás debilidad, quizás miedo, pero Alice se mantuvo erguida, su mirada inquebrantable. Finalmente él habló. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Calder and Fischer no es el tipo de lugar donde el cambio ocurre fácilmente. Alice encontró su mirada, sus ojos fríos y agudos. No estoy aquí para facilitar las cosas, señor Howard, dijo, estoy aquí para mejorarlas. Con eso se giró y salió de la sala de conferencias dejando a Howard solo en el silencio. Él había tratado de desafiarla para socavarla, pero Alice se había elevado por encima de eso. Le había demostrado a él y al resto de la empresa que no era solo otra candidata, era una líder, una fuerza a tener en cuenta, y Calder and Fischer estaba a punto de descubrir cuán poderosa podía ser. Los tacones de Alice hicieron clic con firme determinación mientras caminaba por los pasillos de Calder and Fischer una vez más. El peso de Sintió todo el peso de la batalla que acababa de librar. Este no era solo otro día en la oficina, era la culminación de años de esfuerzo de empujar contra cada puerta que se le había cerrado en la cara para demostrar su valía una y otra vez. Mientras se acercaba al vestíbulo, notó a la multitud habitual, empleados y clientes, dando vueltas. Sus conversaciones flotaban en el aire en zumbidos silenciosos, pero hoy Alice se sentía diferente. Hoy ya no era una candidata, cruzaba las puertas de Calder y Fischer, hoy era su nueva socia,
aunque la mayoría de ellos aún no lo sabían, su teléfono vibró y miró la pantalla. Otro mensaje del socio principal con el que había hablado antes. Era el momento, lista para la gran revelación, el mensaje leído seguido de una rápida confirmación de la reunión donde se haría su anuncio formal. Alice no pudo evitar sonreír ante la ironía. Stephen Howard no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, el mismo hombre que la había menospreciado, que había dudado de cada palabra de ella, estaba a punto de descubrir que la mujer que había despedido ahora era una de las figuras más poderosas de la empresa. Respiró profundamente, guardó su teléfono mientras se preparaba para entrar a la sala donde todo cambiaría. La sala de conferencias estaba llena del liderazgo superior de Calder y Pfizer tal como había sido el día anterior. Sin embargo, había una energía diferente en el aire, la atmósfera estaba tensa, casi eléctrica, como si todos sintieran que algo significativo estaba a punto de suceder. Alice entró en la habitación y por un breve momento sintió las miradas de todo el equipo de liderazgo sobre ella. No era una sensación desconocida, había estado bajo escrutinio durante toda su carrera, pero hoy era diferente. Hoy el escrutinio estaba a punto de convertirse en algo más, respeto, tal vez incluso admiración. Stephen Howard se sentó en la misma silla en el otro extremo de la mesa. Su expresión era tan ilegible como siempre. Reconoció a Alice Coe. Mercados desatendidos, pero más que eso, enfatizó la necesidad de que la propia empresa evolucionara para romper con las viejas formas de pensar que habían dominado la industria durante demasiado tiempo. No mencionó a Howard por su nombre, pero todos en la sala sabían exactamente a qué se refería. Las estructuras de poder tradicionales, la exclusividad, los sesgos sutiles y a veces no tan sutiles que habían impedido que personas como ella ascendieran a posiciones de poder durante tanto tiempo. Todo estaba a punto de cambiar mientras continuaba. Alice notó los cambios sutiles en el lenguaje corporal. La mesa. Algunos de los socios se inclinaron intrigados por sus ideas, otros se sentaron con los brazos cruzados claramente escépticos de los cambios que estaba proponiendo y luego estaba Howard cuya sonrisa había desaparecido reemplazada por una expresión fría y calculadora. Cuando Alice terminó la sala estuvo en silencio por un momento, luego el socio principal habló. Gracias Alice, dijo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que tu visión es exactamente lo que necesitamos para avanzar, pero antes de que alguien más pudiera responder Howard se aclaró la garganta. No estoy tan seguro, dijo, su voz suave pero mezclada con condescendencia. Estas ideas son ambiciosas pero no estoy convencido de que sean realistas para una firma como Calder y Fischer. Nuestros clientes esperan un cierto nivel de continuidad. El aire en la sala parecía espesarse mientras las palabras de Howard flotaban en el aire. La estaba desafiando no solo en sus ideas sino en su derecho a estar en esta sala. Su tono era mesurado y profesional, pero el mensaje subyacente era claro. No creía que ella perteneciera aquí, no creía que tuviera lo necesario para liderar esta firma hacia el futuro. Alice encontró su mirada, su expresión inquebrantable. La continuidad es importante, por supuesto, dijo con calma, pero también lo es crecimiento. Si no nos adaptamos al panorama cambiante corremos el riesgo de quedarnos atrás. Nuestros clientes esperan excelencia, sí, pero también esperan innovación. No podemos permitirnos aferrarnos al pasado si queremos seguir siendo competitivos. Los ojos de Howard se entrecerraron, pero Alice no se echó atrás. Sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer, la estaba poniendo a prueba, presionándola para ver si se derrumbaría bajo la presión, pero Alice había estado aquí antes, se había enfrentado a cosas mucho peores que Stephen Howard y no estaba dispuesta a dejar que la intimidara. Ahora entiendo sus preocupaciones, señor Howard. Alice continuó con su voz firme, pero creo que podemos equilibrar la tradición con el progreso. No se trata de abandonar lo que funcionó en el pasado, se trata de construir sobre ello para crear algo aún mejor. La sala quedó en silencio otra vez y por un momento Alice se preguntó si alguien la respaldaría, pero entonces uno de lo habló. Creo que Alice tiene razón, dijo, que tenemos que mirar hacia el futuro, no solo mantener el status quo. Sus ideas son audaces, sí, pero eso es exactamente lo que necesitamos si queremos estar por delante de la competencia. Uno por uno otros comenzaron a sumarse apoyando la visión de Alice, incluso aquellos que habían parecido escépticos al principio estaban empezando a cambiar la actitud. La sonrisa de Howard se había desvanecido hacía tiempo y ahora estaba sentado en piedra. Silencio. Su
Expresión ilegible. Mientras la reunión llegaba a su fin, el socio principal se volvió hacia Alice con un gesto de aprobación. Gracias por tus ideas, Alice dijo. Creo que está claro que tienes una visión fuerte para el futuro de esta firma. Discutiremos los próximos pasos contigo en los próximos días. La reunión se levantó y los socios comenzaron a salir de la sala murmurando. Entre ellos Howard se quedó atrás con los ojos todavía fijos en Alice mientras ella reunía sus cosas. Alice dijo, su voz baja y mesurada. Ella se giró para mirarlo, su expresión neutral. Sí, señor Howard. Por un momento él no dijo nada, sus ojos buscando algo en su rostro, quizás debilidad, quizás miedo, pero Alice se mantuvo erguida, su mirada inquebrantable. Finalmente él habló. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Calder and Fisher no es el tipo de lugar donde el cambio ocurre fácilmente. Alice encontró su mirada, sus ojos fríos y agudos. No estoy aquí para facilitar las cosas, señor Howard, dijo. Estoy aquí para mejorarlas. Con eso se giró y salió de la sala de conferencias dejando a Howard solo en el silencio. Él había tratado de desafiarla para socavarla, pero Alice se había elevado por encima de eso. Le había demostrado a él y al resto de la empresa que no era solo otra candidata, era una líder, una fuerza a tener en cuenta, y Calder and Fisher estaba a punto de descubrir cuán poderosa podía ser. Los tacones de Alice hicieron clic con firme determinación mientras caminaba por los pasillos de Calder and Fisher una vez más. El peso. Sintió todo el peso de la batalla que acababa de librar. Este no era solo otro día en la oficina, era la culminación de años de esfuerzo de empujar contra cada puerta que se le había cerrado en la cara para demostrar su valía una y otra vez. Mientras se acercaba al vestíbulo, notó a la multitud habitual, empleados y clientes, dando vueltas. Sus conversaciones flotaban en el aire en zumbidos silenciosos, pero hoy Alice se sentía diferente. Hoy ya no era una candidata, cruzaba las puertas de Calder y Fisher, hoy era su nueva socia. Aunque la mayoría de ellos aún no lo sabían. Su teléfono vibró y miró la pantalla. Otro mensaje del socio principal con el que había hablado antes. Era el momento, lista para la gran revelación. El mensaje leído seguido de una rápida confirmación de la reunión donde se haría su anuncio formal. Alice no pudo evitar sonreír ante la ironía. Stephen Howard no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El mismo hombre que la había menospreciado, que había dudado de cada palabra de ella, estaba a punto de descubrir que la mujer que había despedido ahora era una de las figuras más poderosas de la empresa. Respiró profundamente, guardó su teléfono mientras se preparaba para entrar a la sala donde todo cambiaría. La sala de conferencias estaba llena del liderazgo superior de Calder y Fisher tal como había sido el día anterior. Sin embargo, había una energía diferente en el aire. La atmósfera estaba tensa, casi eléctrica, como si todos sintieran que algo significativo estaba a punto de suceder. Alice entró en la habitación y por un breve momento sintió las miradas de todo el equipo de liderazgo sobre ella. No era una sensación desconocida, había estado bajo escrutinio durante toda su carrera, pero hoy era diferente. Hoy el escrutinio estaba a punto de convertirse en algo más: respeto, tal vez incluso admiración. Stephen Howard se sentó en la misma silla en el otro extremo de la mesa. Su expresión era tan ilegible como siempre. Reconoció a Alice Coe. Cuenta de que su mundo estaba a punto de ser el socio principal. Se puso de cabeza y se paró a la cabeza de la mesa. Su voz era tranquila y autoritaria mientras llamaba a la reunión al orden. Gracias a todos por venir hoy. Tenemos un anuncio importante que hacer con respecto al futuro de Calder y Fisher. El corazón de Alice se aceleró ligeramente cuando tomó asiento. Este era el momento en que todo por lo que había trabajado se haría realidad. El socio principal continuó con su voz firme mientras describía la importancia de la dirección futura de la empresa, la necesidad de innovación y el deseo de traer nuevas perspectivas para guiar a la empresa hacia adelante. Como saben, dijo, hemos estado en el proceso de seleccionar un nuevo socio para ayudar a liderar a Calder y Fisher en la siguiente fase de nuestro crecimiento. Hoy me complace anunciar que hemos tomado nuestra decisión. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban con anticipación. Alice podía sentir la tensión aumentando, pero permaneció tranquila. Se había estado preparando para este momento durante toda su vida. El socio principal se volvió hacia ella con una leve sonrisa en su rostro. Alice Parker se unirá a Calder y Fisher como nuestro socio más nuevo. La sala pareció congelarse por un momento. Hubo un breve silencio aturdido mientras las palabras se hundían en entonces, lentamente, los murmullos comenzaron.
Los susurros sorprendidos intercambiaron miradas. Algunas cejas levantadas. La conmoción era palpable, pero nada comparado con la expresión en el rostro de Stephen Howard. Su sonrisa satisfecha desapareció en un instante, reemplazada por una mirada de pura incredulidad. Sus ojos se abrieron y su rostro palideció cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Alice encontró su mirada, su expresión tranquila y serena, no necesitaba decir nada. La mirada en su rostro lo decía todo. El hombre que había pasado días cuestionando sus calificaciones, descartando sus habilidades, acababa de descubrir. Ligeramente como para decir algo, pero no salieron palabras. Miró alrededor de la habitación como si esperara que alguien más expresara la misma incredulidad que él sentía, pero el resto de los socios principales parecían estar tomando la noticia con calma. Algunos incluso asintieron con aprobación. Alice, la socia principal, dijo, ¿le gustaría decir algunas palabras? Alice se puso de pie, sus movimientos fueron deliberados y controlados, respiró profundamente, sus ojos escanearon la habitación antes de finalmente fijarse en Howard. Parecía que todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sus manos apretado con fuerza sobre la mesa frente a él. Gracias, Alice comenzó con voz clara y firme. Me siento honrado de unirme a Calder y Pfizer como socio y espero trabajar con todos ustedes para continuar desarrollando el legado de excelencia de la empresa. Hizo una pausa y volvió a fijar la mirada en Howard. Creo que juntos podemos llevar esta empresa a nuevas alturas, pero para ello debemos estar dispuestos a aceptar el cambio, desafiar el status quo y abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. Allí estaba el desafío sutil. Alice había elegido deliberadamente sus palabras sabiendo muy bien que tocarían la fibra sensible de Howard. Había pasado toda la entrevista descartando sus ideas por considerarlas demasiado radicales, demasiado diferentes, pero ahora no estaba en condiciones de discutir. No tenía más remedio que aceptar que el futuro de Calder y Pfizer estaría determinado por las mismas ideas que había tratado de socavar. Cuando Alice terminó sus breves comentarios, la sala estalló en aplausos educados. Algunos de los socios incluso se pusieron de pie para estrecharle la mano y ofrecerle sus felicitaciones. Sin embargo, Howard permaneció sentado, su rostro todavía pálido, sus manos todavía apretadas. No había esperado esto. No lo había visto venir y ahora se enfrentaba a la realidad de que la misma persona que había tratado de despedir ahora estaba. Comenzaban a salir de la habitación. Alice notó que Howard se quedaba atrás, su expresión estaba tensa, su mandíbula apretada. Cuando se levantó de su asiento ella sabía lo que venía, una confrontación privada, el último intento de recuperar algo de control. Se acercó a ella lentamente, sus ojos se entrecerraron cuando finalmente habló. Alice dijo, su voz baja y tensa, no vi venir esto. Alice se giró para mirarlo, su expresión tranquila y serena. Sé que no lo hiciste, ella respondió uniformemente, ese era él. Los ojos de Howard brillaron con frustración, pero rápidamente recuperó la compostura. Has tomado tu punto claro, dijo, su tono teñido de resentimiento, pero espero que entiendas que esto no será fácil. Calder y Pfizer no es el tipo de lugar donde el cambio ocurre de la noche a la mañana. No espero que suceda de la noche a la mañana, respondió Alice, su voz fría pero firme. Pero sucederá y serás parte de ese cambio o te quedarás atrás. Las palabras flotaron en el aire, entre ellos cargadas de significado tácito. El rostro de Howard se oscureció, su frustración apenas disimulada. Por un momento Alice pensó que podría decir algo más, pero en cambio simplemente asintió, su expresión sombría. Supongo que ya veremos, murmuró antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Alice lo vio irse, su corazón se aceleró ligeramente mientras el peso de la confrontación se asentaba. Ella sabía que esto no sería fácil, la gente como Howard no renuncia al poder sin luchar, pero ella estaba lista para ello. Había pasado toda su carrera luchando por su lugar en salas como esta y ahora finalmente estaba donde pertenecía. Cuando Alice salió de la sala de conferencias, la realidad de su nueva posición, la posición comenzó a asimilarse. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Habría desafíos por delante, resistencia de gente como Howard que lucharía por mantener las viejas formas, pero Alice nunca había sido de las que se echaban atrás en una pelea. Se abrió paso por los pasillos de Calder y Pfizer. Miraban con curiosidad, otros con respeto, pero todavía había quienes observaban con un juicio apenas velado.
sus expresiones reflejaban las mismas dudas que Howard había expresado durante su entrevista, no creían que ella perteneciera aquí, todavía no, pero lo harían. Alice sonrió para sí misma cuando llegó al ascensor. La dinámica de poder y ella en Pfizer estaban cambiando y ella estaba en el centro de todo durante demasiado tiempo. A la gente como ella se la había mantenido fuera de habitaciones como esta, sus voces silenciadas, su potencial pasado por alto, pero ya no. Ella estaba aquí para quedarse y el futuro de Calder y Fischer estaría formado por su visión, le gustara o no a la vieja guardia, cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella. Alice sintió que una sensación de calma se apoderaba de ella, la verdad había sido revelada y el poder finalmente estaba en sus manos y esto era solo el comienzo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si la disfrutaste, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes. Haz clic en la campana para ser el primero en conocer nuestros nuevos videos. Además, asegúrate de ver nuestras otras historias. Hay muchas más cosas inesperadas esperándote. Deja tus comentarios y comparte donde viste este video.